Y bueno, le comentaba que el grupo Nuevo Curso del Desarrollo plantea hoy un documento en el cual pide efectivamente que en la pandemia debe darse un cambio urgente de la política económica para escuchar las razones y los fundamentos. Yo le agradezco mucho al emérito de la UNAM, Rolando Cordera, que converse con nosotros. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo, como siempre, un gusto estar contigo. Bueno, pues leí el documento en el que ustedes sostienen que contener la pandemia, proteger las fuentes de empleo y reactivar la economía son objetivos complementarios, no alternativos. Rolando. Así es, Leonardo, eso es lo que pretendemos nosotros transmitir y persuadir al gobierno de la República y a las fuerzas de la economía y de la sociedad, a los partidos políticos. No es una cosa o la otra, como nunca lo fue desde que empezó la pandemia, aunque en aquel entonces hubo personas interesadas en proponer que había una especie de blanco o negro, o la salud o la economía. Muy buenos economistas en prácticamente todo el mundo salieron al paso de esa barbaridad y mostraron, por lo menos retórica y argumentativamente, que no hay tal, que era inconcebible cuidar la economía, recuperarla, entrar en una fase de crecimiento si no se contenía y eventualmente se superaba la pandemia. Bueno, no hemos dejado atrás ese dilema. Y entonces pensamos nosotros que es muy pertinente insistir en que los objetivos que se derivan de la situación actual de nuestro país, y me atrevería a decir de prácticamente todo el mundo, deben ser proteger las fuentes de empleo, es decir, el empleo existente, empezar a reactivar a la economía y contener la pandemia. Y que en torno a eso debíamos organizar pues no solo nuestra conversación, nuestro diálogo político, sino buscar un acuerdo político de mayor envergadura, de mayor alcance que los acuerdos que se han logrado dar una y otra vez parcialmente en estos 2 años de nuevo gobierno. Desde luego que te agregaría, tampoco pienso que esta triada de objetivos sea incompatible o antinómica al gran propósito del gobierno actual resumido en la consigna de por el bien de todos, primero los pobres. Y luego todos los demás, ¿no? Detrás de esa, bueno, no, lo que se está diciendo ahí es que para que estemos bien todos, debemos tener como prioridad la superación de la pobreza y el abatimiento sostenido de la desigualdad. Yo pienso que... Pero los datos que da, por ejemplo, Coneval, ¿no? Sobre las personas que han perdido su trabajo, sobre la caída del consumo en torno al 24% en un año, etcétera, pues sí habla de una realidad completamente diferente, ¿no? Bueno, sí. Porque la pandemia nos pegó muy fuerte, nos encontró con un sistema de protección social frágil y desigual en términos del espacio y de la atención a los diversos grupos que forman la sociedad, y con una economía, Leonardo, tú lo recordarás, creo que lo pudimos comentar tú y yo aquí en tu programa, con una economía que no estaba creciendo ya, más bien había dado muestras de flaqueza auténtica y muchos temíamos que este año fuera un año de crecimiento cero o de crecimiento negativo, de puntos decimales negativos. Bueno, nunca nos esperamos que 2 meses después de esas previsiones, pues tuviéramos que lidiar con una proyección más o menos consensuada de que la caída de la economía en promedio este año será superior al 8% y de que la economía cayó en abril más del 18% comparada con en abril del año pasado, ¿no? Bueno, ustedes plantean adoptar
una estrategia de emergencia. Yo no sé, digo, a veces hace uno conjeturas pensando en que a lo mejor el gobierno pensó que la pandemia no iba a ser, como en su momento lo dijo la Secretaría de Salud, algo tan largo. Nos dijeron que tal vez para junio ya la economía se estuviera moviendo, que esta, digamos, ampliación del impacto de la pandemia los haya paralizado, pero en la actualidad parece inaplazable el tomar una estrategia efectivamente de emergencia para lo que queda de este año y empezar a pensar el paquete económico para el año próximo. Rolando. Así es, Leonardo. Ese es el punto. Uno, tenemos que asumir que esas hipótesis optimistas se ven ahora, no se cumplieron. O sea, no tuvimos una superación rápida, efectiva, generalizada respecto del golpe sanitario que comenzó a pegarnos desde enero y febrero de año. Y por otro lado, la economía tampoco ha manifestado una capacidad para recuperarse con celeridad, siguiendo la figura utilizada por el propio presidente de la UV, ¿no? De que caería mucho y se recuperaría igualmente a la misma velocidad. Nosotros tememos sabemos que hay signos, hay brotes, como decía el presidente Obama alguna vez, brotes verdes, de que comienza a haber actividad económica que pueden anunciar una recuperación, pero por lo que podemos ver y observar, esta recuperación no va a reproducir esa V, va a ser una recuperación más bien lenta e incierta, porque depende en lo inmediato de lo que ocurra con la pandemia, de lo que ocurra con nosotros, y también de lo que ocurra con la economía mundial y en particular con nuestro socio principal y mayoritario, que es la economía de los Estados Unidos de América, en donde esa combinación de encarar la pandemia y superarla y evitar caer en esto que todos tememos, que es una suerte de gran depresión al estilo de los años 30, no se está logrando. Y más bien los Estados Unidos parecen embarcados en una feria de confusiones en materia de política de salud, para no hablar de los conflictos que no pueden resolver, para extender el magno programa de apoyo a los desempleados y a las empresas que tuvieron que parar y poner en peligro su existencia como resultado de la política de contención. Porque ellos tampoco tienen claro cuándo va a terminar esto, ¿no? O sea, el asunto todavía se profundiza. La apuesta del gobierno mexicano está muy anclada a que a Estados Unidos le va a ir bien. El presidente interpreta que las remesas son producto, efectivamente, digamos, un impacto positivo en México, e insiste mucho en finanzas públicas sanas y en las reservas del Banco Central. Esos son los puntos que el presidente dice, ahí está nuestra estrategia, está dando resultado y además estamos bien preparados para salir. ¿A ti te parece que eso es suficiente, doctor? No, a mí me parece que precisamente está ahí uno de los nudos de no entendimiento. En México, por ejemplo, entre el presidente y su equipo gobernante, muchos analistas profesionales, muchos académicos, y como lo han manifestado una y otra vez, pues muchas de las organizaciones empresariales. No estamos saliendo a la velocidad que deberíamos salir de la caída económica, y tampoco hay muestras claras de que por esta vía de contención, de no hacer nada, de proteger, como dice el presidente, y como ahora leí en un artículo del senador Monreal, proteger a los más vulnerables y pobres, con eso tenemos. Que a diferencia del resto del mundo, lo leí hoy en su artículo del Universal al senador Monreal, que protegiendo a los más vulnerables y pobres, con eso tenemos para salir del hoyo y comenzar la recuperación. Yo creo que está rotundamente equivocado, pero además está equivocado porque las cifras no lo favorecen. No estamos con los programas sociales, que son los programas que aprobaron el presupuesto de egresos de la Federación para 2020. Esos programas, que están muy bien, que se mantengan, no se han aumentado significativamente.
Y además estos programas no cubren en su totalidad a los más pobres y vulnerables, y ni siquiera están pensados para cubrir solo y principalmente a los más pobres y vulnerables. Son programas de apoyo social para diferentes grupos que lo necesitan y lo merecen. Pero por otro lado, lo que sí está probado en el mundo es que no podemos pensar en recuperar el empleo sin defenderlo. Y defenderlo implica proteger los salarios de los que no están trabajando, porque tomamos como sociedad esa decisión de que no trabajan. Confinarlos, ¿no? Uh-huh. Bueno, por eso, entonces hay que proteger su ingreso. Pues claro. Y esto se logra directamente con transferencias directas o llegando a acuerdos con las empresas para que no desempleen, para que no cierren ni quiebren, sino para que se mantengan en esta nefasta pausa obligada por el virus. Que es pero tenemos que como hacer 1.100.000 de empleos al IMSS, más todos los informales que tuvieron que irse a su casa y dejar de tener ingresos todos estos meses, doctor. Ese es el problema que tenemos y que no se ha resuelto, porque no se puede resolver automáticamente, digamos, gracias a la operación mágica de otras fuerzas, ya no del mercado, sino las que vengan de nuestras propias capacidades para sobreponernos a la adversidad. Entonces, por eso nosotros insistimos en que hay que cambiar la orientación de la política económica. Y quisiera aprovechar, Leonardo, para decirte, nosotros no proponemos que el endeudamiento sea un objetivo. Nosotros decimos que el objetivo debe ser aumentar el gasto para programas de emergencia, para proteger a los que pueden o ya perdieron su empleo y a las empresas que les daban empleo. Uh-huh. Y que eso implica mayor gasto, porque además hay que mantener los programas sociales e ir abriendo brecha en ese mundo complicadísimo de la informalidad, en donde se solían refugiarse los desempleados del sector formal, y al parecer ahora no lo pueden hacer porque no hay refugio, porque la economía informal también está pasmada, está por los suelos. Entonces hay que gastar en protegerlos y en apoyarlos para ir creando las condiciones de una recuperación sostenida que luego nos lleve a otros horizontes de, como nosotros proponemos, de un nuevo curso de desarrollo. Pero primero es lo primero. Y para eso tenemos que gastar. Y si queremos gastar, tenemos que endeudarnos. No le tengamos miedo a la deuda, más bien cuidemos que la deuda se use bien y creamos las condiciones mínimas necesarias para que esa deuda sea manejable. Y una condición sine qua non para lograr esto a partir del año entrante es que pensemos ya en serio en una reforma hacendaria que debe empezar por una reforma tributaria que dé más recursos al Estado para manejar el endeudamiento en el que tengamos que incurrir desde este año. Esa es si no se hace más vulnerable, ¿no? Porque la siguen posponiendo, y la tesis que yo veo, Rolando, igual no he leído apropiadamente, pero la inercia interpretativa que uno escucha en el gobierno es: vamos a recortar más. No, ahora nos anunciaban que ya no va a haber subsecretaría de Comunicaciones, recortan la subsecretaría de América del Norte, y así van recortando, digamos, estructura, y dicen, con esto ahorramos, y ahorramos también con la austeridad. Pero pues yo digo que eso no va a dar, ¿no? Si no se plantean seriamente una reforma hacendaria, no hay manera de que, aunque desmontes el barco completo, te dé para compensar todo eso y además enfrentar pues los compromisos que podrías estar adquiriendo. Y no solamente no da, es contraproducente, porque está afectando a agentes, a trabajadores del sector público y a sus familias cuando se les corta la fuente de empleo. Aquí no hay seguro de desempleo. Entonces, esos funcionarios o operadores o técnicos que van a dejar de trabajar en comunicaciones, en este caso en la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, y han dejado en otros lugares, pues van a enfrentar ya lo que por lo visto es una tragedia de la que hablaste hace rato, que es el tema de las escuelas privadas particulares. Y las familias afectadas por esto van a enfrentar
pues también un gran desafío, porque buena parte de estas familias, sobre todo las de funcionarios jóvenes, son familias de doble ingreso. Es decir, trabajan el esposo y la esposa y confían en las escuelas para que cuiden por lo menos media jornada a sus niños. Si ya no pueden mandar a los niños a esas escuelas, que muchas de las cuales son particulares, pues vamos a tener un problema sobre el problema, ¿no? Una mayor en la capacidad de consumo, pues que conspira contra la búsqueda de una recuperación, aunque sea lenta. Claro. Doctor Cordera, ¿el tiempo cuenta en este caso? O sea, ¿cada día cuenta, mientras más rápido mejor? Yo pienso que el tiempo cuenta, y cuenta mucho en esta materia. Desde lo más general que puede ser, ¿cuántas de las empresas que fueron obligadas a suspender, a confinarse, han resistido 5 meses sin oír la caja sonar, sin ver capital de trabajo fluir, y además sin ver horizontes más o menos creíbles de mayor consumo en lo inmediato? Deben ser muchas. Todavía no tenemos un buen reporte, no, de hecho ni un mal reporte, sobre la mortandad empresarial en estos meses. Pero, una aproximación hizo CEPAL, pero era de infarto el asunto. Bueno, sí. Esa fue una proyección, un adelanto que hizo CEPAL para nosotros. Bueno, si a eso le sumamos... Eso te da como para ponerte a actuar, decir, oiga, si va a ser de ese tamaño y la mortandad de las empresas va a tener esas dimensiones, más vale que nos pongamos las botas y a trabajar ya, ¿no? Así es, sí. Y nosotros pensamos que hay posibilidades de movilizar los excedentes que existen en México para sostener ese aumento en el gasto. Hay líneas de crédito con el Fondo Monetario Internacional que no son condicionadas como en el triste pasado que muchos vivimos, son de libre acción, digamos, para los gobiernos. México contrató esa línea de crédito hace años, está pagando por ella, lo podría usar. 75,000 millones, ¿no? Sí, y el Banco de México podría apoyar políticas de contención del desempleo y la quiebra y la recuperación de muchas pequeñas y medianas empresas. No hay ley ni reglamento que impida que el Banco de México permita que, por ejemplo, el gobierno federal gire contra su cuenta corriente. Y por otro lado, pues, como lo mencionamos ahí, ya es hora de decirle a la banca de desarrollo que se levante y camine, ¿no? Tenemos una banca de desafío abandonadita, pero tenemos técnicos y funcionarios ahí. Muchos de ellos pueden participar, por ejemplo, en un programa de infraestructura de emergencia, entre otras cosas, dedicado a la rehabilitación de la infraestructura urbana de los cientos de municipios que han visto deteriorar su infraestructura a lo largo de los años, ¿no? Esto se podría hacer con dinero público, con participación, estoy pensando en voz alta, de Banobras, y desde luego de grupos de ingenieros que existen en México, vinculados o no con las compañías constructoras, ¿no? Pues ahí está el desafío y ahí está el llamado del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Yo le agradezco mucho al profesor emérito de la UNAM, Rolando Cordera, que haya conversado esta noche con nosotros. Rolando, un gran abrazo. Igualmente, Leonardo, y muchas gracias por contribuir, ayudarnos a difundir estas ideas que yo pienso que son pertinentes.